Dios es más que bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. ¿Cómo no estar apasionado por Jesús? La pregunta sería, ¿cómo no estar apasionado por Jesús? Luego de un sacrificio tan poderoso que hizo por usted y por mí también. Pero un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos más que agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder predicar la palabra del Señor el día de hoy. Mi nombre es Miguel Silverio y pertenecemos a la Iglesia de Dios, el Agua del Sediento. Nuestro pastor José María Alcántara, eso está en el Almirante, pero nosotros vivimos en la localidad de Los Tres Brazos, Los Minas. Amén. Puede ponerse de pie. Y ahí de pie sabrá su Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo 9. Bendito es el Señor. Libro de Juan, capítulo 9. Vamos a leer, a considerar unos versículos ahí. Agradecido con el ministro Israel por la invitación. De verdad que muchísimas gracias. Libro de Juan, capítulo 9. Si lo tiene, puede decir amén. Si no lo tiene, diga aleluya. Y si dejó la Biblia, grite misericordia. Así dice un amigo mío. Libro de Juan, capítulo 9. Leemos en el nombre de Jesús. Dicen de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino es para que la obra de Dios se manifieste en él. Vamos a leer el verso 8. El verso 8 dice: entonces los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea que este personaje, aparte de que era ciego, también estaba en la condición de mendigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que te glorifique. Úsanos para gloria y para honra de tu nombre y para bendición a cada uno de los que están en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso con vida. Diga conmigo: 2 turnos. Salude a alguien y dígale: 2 turnos. Con ese tema quiero predicar el día de hoy: 2 turnos. Salude al que está a su lado y dígale: 2 turnos. Dígale: 2 turnos. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, estamos familiarizados y sabemos qué es un turno. Un turno es un tiempo y una ocasión precisa que se utiliza en ciertos lugares. A veces cuando vamos al banco, cuando voy al banco, a veces hay mucha gente, hay filas que se toma su tiempo. Yo particularmente no me gusta hacer fila, le tengo miedo a este asunto. Pero hay veces que nos toca hacerlo. Y me he dado cuenta que a pesar de que duremos mucho tiempo allí parado, nuestro turno va a llegar. Dígale a alguien: su turno va a llegar. Dígale: no importa el tiempo que se tome, dígale: su turno va a llegar. 2 turnos. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, ¿verdad?, conocemos y sabemos aquella de esta historia que acabamos de leer. Un episodio de la Biblia bastante popular acerca de un ciego que la Biblia lo describe como ciego de nacimiento. Un personaje que desde que estuvo en el vientre de su madre, desde que nació, todo el tiempo para él la vida fue oscura. Él nunca pudo ver claridad por la sencilla razón de que no podía ver. Este personaje no disfrutó de las cosas que usted y yo, bendito sea el Señor, disfrutamos. Disfrutar del mar, de las estrellas, del río, de cuántas cosas hermosas ha hecho Dios en esta tierra. Este personaje no disfrutó de todo esto. Así que la Biblia dice que un día Cristo, justamente con sus discípulos, va pasando por aquel lugar donde Él se encuentra.
La Biblia dice que los discípulos, al notar la discapacidad que él tiene, le preguntan: Rabí, ¿quién ha pecado de él o sus padres para que haya nacido ciego? Cristo de inmediatamente le responde y le dice: él no ha pecado, ni tampoco sus padres, sino es para que la obra de Dios se manifieste en él. Ahora la pregunta es: ¿por qué los discípulos, al ver su condición, dicen que si él había pecado o sus padres? Los que leemos la Biblia, pastora, sabemos que en la antigüedad había un dicho que decía: los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Por este dicho la gente determinaba cuando alguien había pecado. Así que si alguien era manco, la gente decía: pecó. Si alguien era cojo, la gente decía: falló. Si alguien tenía lepra, la gente decía: pecó. Sea cualquiera el problema que trayera el ser humano, la gente lo juzgaba y lo señalaba como que cargaba pecado sobre él. ¿Habrá alguien aquí que alaba a Dios? Ahora bien, cuando Cristo se encuentra con este personaje, Cristo se encuentra con un personaje que es un hombre. Un personaje que antes de ser un hombre fue un niño. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando él era un niño, el dicho ya existía. Cuando él era un niño, ya el dicho de cual le hablé ya estaba en la tierra. Así que por lo tanto no era la primera vez que este personaje se encontrara con alguien que lo juzgara. No era la primera vez que se encontrara con alguien que le llamara pecador. No era la primera vez que se encontrara con alguien que lo señalara. Imagino que cuando tenía 8 o 10 años, quizás cuando caminaba por su localidad con un palito para no tropezar, la gente decía: ahí va el pecador. La gente decía: ahí va el que falló. La gente decía: ahí va el que carga la maldición. ¿Me siguen? Cuando él caminaba por su localidad con un palito para no caerse, con un palito para no tropezar, y se le escuchaba, porque como sabemos él era ciego, pero no era sordo. Él podía escuchar cuando la gente lo rechazaba. Él podía escuchar cuando una madre decía a su hijo: no te juntes con él porque eres un pecador. No te juntes con él porque él carga una maldición. Imagínese usted en el lugar de este niño, no sabiendo asimilar su situación. Que por donde quiera que él pase, la gente diga: ahí va el pecador. Que por donde quiera que él camine, la gente diga: ahí va el que carga la maldición. Póngase usted en el lugar de él. Imagino que se sentía triste, se sentía melancólico, se sentía depresivo. Imagínese, no sabe asimilar la situación. Él sabe que la gente lo juzga, pero él no sabe por qué lo está juzgando. Él escucha cuando la gente le cierra las puertas, pero él no sabe por qué le están cerrando las puertas. Imagino que estaba triste, estaba melancólico, lloraba. Y si alguna razón había escuchado en algún momento de que Dios existía, quizá dijo: Dios, ¿para qué tú me creaste? ¿Para qué tú me creaste? Porque apenas también soy ciego, pero ahora la gente me maltrata. Soy ciego y la gente me cierra las puertas. Soy ciego y la gente me rechaza. Soy ciego y la gente no me da oportunidad. Por eso cuando leí, lo llevé al verso 8, para que vea que él también estaba en la condición de mendigo. Imagino que lo que lo llevó a estar como mendigo fueron los rechazos. Porque él nació ciego, pero no nació mendigo. Imagino que lo que lo llevó a estar como mendigo fue la falta de oportunidad. Lo que lo llevó a estar como ciego, lo que llevó a estar como mendigo, era el rechazo que él recibía. Por eso aprendí a no juzgar a la gente por el lugar en que se encuentra. Porque me di cuenta que hay gente que está en lugares no porque ellos quisieron, sino porque lo empujaron. Hay alguien aquí que alaba la gloria de Dios. Hay gente que está en lugares no porque fueron sus sueños, no porque fue su meta, sino porque lo empujaron. Diga conmigo: lo empujaron. Diga conmigo: lo empujaron. Diga conmigo: lo empujaron. Hay gente que son prostitutas, hay gente que son delincuentes, hay gente que son psicópatas, que su sueño quizás era un doctor, ser alguien importante, pero lo empujaron. Y usted dirá: predicador, ¿cómo lo empujaron? Alguien lo rechazó, alguien le dijo: tú no sirves, alguien le dijo: tú eres una basura. Tuvo un padre, una madre que le dijo: tú no sirves, tu vida no tiene sentido. Nuestra sociedad, esta gente llena de personas que no planearon estar allí, pero lo empujaron.
Por eso yo siempre hago un llamado a las madres. Hay madres que le dicen a sus hijos: tú eres un hijo del diablo, tú eres un hijo de los demonios, tú eres un delincuente. Lo que tú declaras con tu boca, y tú como madre que tiene legalidad sobre tus hijos, hay algo que se desata y toma poder de tus hijos. Por eso tú no puedes juzgar a nadie ni puedes señalar a nadie. No importa en el lugar en que se encuentre, no importa lo que esté pasando, no. Diga conmigo: lo empujaron. El joven cae en la condición de mendigo por el rechazo que él recibe, pastora. Nace ciego, pero atrás de su condición de ciego lo mandan a ser mendigo por la falta de oportunidad y el rechazo que él tenía. Pero la Biblia dice que al igual a toda la multitud que lleva tiempo juzgando a este muchacho, que la vida lo ha golpeado, que la vida lo ha maltratado, cuando los discípulos se encuentran con él, lo primero que le preguntan es que si él había pecado. Nadie se preocupó por preguntar si él tuvo un accidente, si se cayó, si le pasó algo, sino que si él había pecado. Porque el ser humano siempre está inclinado a juzgar a los demás. El ser humano siempre está inclinado en señalar a los demás. Pero yo digo que el peor error de los hombres, o el peor error de los discípulos, fue preguntarle al personaje que le preguntaron. Porque quizá a mí como hombre me preguntan y yo digo: es verdad, él pecó. Si le preguntan al líder, el líder dice: es verdad, él pecó. Pero cuando le preguntan a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, él dice: él no ha pecado, él no ha fallado, sino es para que la obra de Dios se manifieste en él. Hay alguien aquí que alaba la gloria de Dios. Lo que él está viviendo y lo que él vivió, lo permití yo para que mi gloria, específicamente en este tiempo, se manifieste en él. Hay alguien aquí que alaba la gloria de Dios. Baterita, no me dejes solo, ayúdame. Y los discípulos les preguntan y le dicen: Rabí, ¿él ha pecado o sus padres para estar en esta condición? Cristo dice: él no ha pecado ni tampoco sus padres, sino es para que la obra de Dios se manifieste en él. Cuando yo escuché esta palabra de los labios de Cristo, esto me despertó algo. Porque aquí estamos hablando de una palabra que está prácticamente planificado todo lo que él está viviendo. Me parece que cuando él estaba en el vientre, Dios dijo: él va a nacer ciego y va a pasar por esta situación. Va a ser ciego, lo van a rechazar, pero es para que mi gloria en un tiempo determinado se manifieste en él. Estamos hablando de un tipo que está pasando peores momentos de su vida, momentos duros, pero Dios ha destinado una promesa sobre su vida. Hay alguien aquí que alaba la gloria de Dios. La gente lo está viendo como un simple ciego. La gente lo está viendo como un simple mendigo. Pero el ciego que usted está viendo es un ciego que carga una promesa de Dios encima. Así que yo no sé cuál es la situación que tú te encuentras, pero sobre tu vida hay promesa de Dios. Yo no sé cuál es la situación que tú has atravesado, que quizá la vida te ha empujado. Yo vine a decirte de parte de Dios que tú cargas una promesa de parte de Dios. Dale la mano a alguien y dile: tú cargas promesa de Dios. Vamos, dale la mano a alguien con ánimo y dile: tú cargas promesa de Dios. Dile: es verdad que tú has llorado, pero cargas promesa. Es verdad que te han dado la espalda, pero cargas promesa. Es verdad que te han rechazado, pero cargas promesa. ¿Dónde está la gente aquí que carga promesa de Dios? ¿Dónde está la gente aquí que dice: yo cargo promesa? Es verdad que la depresión te golpeó, pero carga promesa de Dios. Dale la mano a alguien y dile: tú cargas promesa de Dios. Vamos a darle la mano al que está a tu lado, apriétalo si está frío. Dile: tú cargas promesa de Dios. Dile: te pisotearon, pero carga promesa. Dile: nadie cree en ti, pero carga promesa. Es verdad que la enfermedad te golpeó, pero carga promesa. Hay alguien aquí que diga: yo cargo promesa de Dios. Dile: mi vida no ha sido la mejor, pero cargo promesa.
Yo siento la unción de parte de Dios en este lugar. Hay gente aquí que han sufrido, hay gente aquí que lo han golpeado, pero la promesa lo tiene de pie todavía. La promesa lo mantiene con vida todavía. Hay mujeres aquí que cargan promesa. Pregunto, hay mujeres que cargan. Lo que menos la gente pensaba era que él cargaba una promesa. Dile a tu vecino, dile, no te equivoques, que yo cargo promesa. Vamos a darle la mano a alguien. Dile, quizás yo no tenga un auto del año, pero cargo promesa. Quizás yo no tengo un apartamento de 10 millones, pero cargo promesa. Hay alguien aquí que dice, yo cargo promesa. Saluda al que está a tu lado y dile, tú cargas promesa de Dios. Cristo dice, él no ha pecado, ni tampoco sus padres, sino que lo que él vivió, yo dije que él lo iba a vivir, pero era específicamente para que en este tiempo mi gloria por medio de esa situación sea manifiesta. Así que probablemente lo que tú estás viendo como un problema es el método que Dios está utilizando para glorificarse en tu vida. Lo que tú estás viendo quizás como un problema, como una enfermedad, es el método que Dios está utilizando para meterse en tu casa, para meterse en tus hijos, para meterse en tu negocio. Sepa, yo siento a Dios, los métodos de... Vamos, dale la mano a alguien. Dale la mano a alguien y dile, no son problemas, son métodos de Dios. No es una crisis, son métodos de Dios. No es una enfermedad, son métodos de Dios. Deben monitores, quiero escuchar. Vamos a darle la mano a alguien y dile, cámbiale el nombre a la situación. Dile, son métodos de Dios. Dile, cámbiale el nombre al problema ese. Cámbiale el nombre a la deuda que tú tienes. Dile, es un método de Dios. Mira, por el problema que tú estás viviendo, por ahí se va a meter Dios. Por ahí se va a meter Dios. Método para meterse en tu vida. Problema no es problema, crisis no es crisis, batalla no es batalla. Diga conmigo, son métodos de Dios. Diga, método de Dios. Lo que pasa es que hay gente que al desconocer que por ahí es que Dios se va a meter, vive llorando. Es que la vida mía no tiene sentido, es que la mía vida es difícil. No, papá, levántate, muestra tu mejor sonrisa, ponte tu mejor traje, que son los métodos de Dios. Te entrego. Diga conmigo, 2 turnos. Diga conmigo, 2 turnos. Había un turno donde los hombres lo estaban juzgando. Hay un turno donde lo que iba a pasar en su vida dependía de lo que los hombres dijeran. Había un turno de donde lo que iba a pasar en la vida de este personaje dependía de lo que la gente dijera. Porque hay un turno donde el hombre opina en tu vida. Hay un turno donde
de los hombres son los que van a determinar lo que pase contigo. Hay un turno donde nadie cree en ti. Hay un turno donde nadie te da una oportunidad. Hay un turno donde la gente te da la espalda. Y precisamente esa era la temporada que estaba atravesando este ciego. Donde la gente decía: tú eres una basura, tú no tienes talento, tú no tienes oportunidad, tú no hablas bien, tú eres ciego, tú vives en casa alquilada. Había un turno donde la gente era que opinaba en la vida de él. No diga conmigo, había un turno donde era Dios que le tocaba opinar. Por favor, usted no está aquí. Había un turno donde era Dios que le tocaba opinar. Y específicamente sobre eso es lo que vine a hablarte. Que lo próximo que viene para tu vida no es el turno de los hombres, no es el turno de los demonios, incluso no es el turno de los doctores. Es el turno de Dios que viene para tu vida. Profetizo que el turno de Dios viene para tu casa. Yo siento a Dios. Profetizo que el turno de Dios se va a meter en tu enfermedad. Profetizo que el turno de Dios se va a meter en tu negocio. Profetizo que el turno de Dios va a entrar a tus hijos. Haga así conmigo, yo le abro un espacio. Haga así, diga: yo le abro un espacio. Diga: al turno de Dios. Diga: yo le abro un espacio al turno de Dios. Diga: se acabó que el diablo esté opinando en mi casa. Se acabó que la vecina chismosa esté opinando en mi casa. Ahora va a opinar Dios. Ahora va a opinar Dios. Ahora va a opinar. Ya le entrego, levante sus manos. Diga: el turno de Dios llegó. Para casa, ¿no? Diga: llegó el turno de Dios. De pronto vas a llegar a tu casa y vas a levantar el colchón y vas a buscar los análisis médicos que deseas. Vas a llegar a tu casa y los análisis médicos que decían positivo, de pronto van a decir negativo. La gente preguntará: ¿qué pasó? La gente dirá: ¿qué sucedió? Llegó el turno de Dios. Llegó el turno de Dios. El doctor hizo su trabajo, pero Dios. Llegó el turno. Ponte de pie, levanta los ojos. Hay alguien preparado aquí para el turno de Dios. Abran un espacio al turno de Dios. Porque el problema está en que el turno de Dios ha llegado a gente, pero ellos no lo cierran. Diga conmigo: pero yo hoy. No diga lo que lo escuchen los demonios, dígalo: yo hoy. Dígalo con violencia, diga: yo hoy le abro un espacio al turno de Dios. Diga: yo no voy a depender de lo que el diablo diga de mí. Yo no voy a depender de lo que digan los demonios. Yo no voy a depender de lo que digan los chismosos. Yo dependo de lo que el reino diga de mí, de lo que el Dios de los cielos diga de mí. Porque hay gente preocupada, pastora, de lo que la gente dice de ella. Están tan distraídos, preocupados por lo que alguien pueda opinar de ellos. Están tan distraídos que no le brindan atención a lo que Dios está diciendo de ellos. Diga conmigo: mis ojos yo lo voy a poner en Jesús. Dígalo: ya no me interesa lo que un tercero opine, pero dígalo con ánimo. No, usted no está en esto. Yo le estoy diciendo que en los próximos días lo que va a predominar en tu vida, lo que va a predominar en tu casa, es el turno
turno de Dios. Es el turno de Dios. Es el repetir. Cuando el turno de Dios llega a la vida de alguien, es mejor que te le quites del medio, porque si no te va a pasar por encima. No hay detenimiento para aquello que llegue el turno de Dios. Cuando el turno de Dios llega, te acelera, te encamina. Hay alguien aquí que alaba la gloria de Dios. Voy a orar. Rica de parte del Espíritu Santo. Vayando los llevamos, fallando bajo.